El alma despierta antes que el cuerpo sepa que existe. En ese espacio liminal entre la oscuridad y la primera luz, algo primordial se agita, una voz que recuerda lo que tu mente ha sepultado bajo capas de urgencia y olvido. Cada amanecer te encuentra en el umbral de dos mundos, el que exige que actúes y el que te invita a recordar quién eres cuando nadie más está mirando. Hay una conversación que nunca has tenido contigo mismo, una conversación que tu alma ha estado esperando desde que aprendiste a silenciar su voz con el ruido de la productividad, con la prisa de ser alguien que otros pudieran aprobar. Pero cada mañana, en esos primeros segundos de conciencia, antes de que el teléfono reclame tu atención y el día te arrastre hacia sus demandas, existe una ventana, un portal hacia lo que Jung llamó la personalidad número 2, esa parte de ti que conoce verdades que tu mente racional aún no ha descubierto. Esta no es una invitación al pensamiento positivo, es algo más profundo, más ancestral. Es el reconocimiento de que cada amanecer es un rito de iniciación, una muerte simbólica de quien fuiste ayer y un nacimiento hacia quien podrías ser hoy. La pregunta no es si estás listo para este diálogo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a posponer la conversación más importante de tu vida? Te despiertas y al instante regresa esa pesadez sin nombre. Esa sombra que no es tuya, pero que has heredado, como si llevaras en los hombros el peso de todas las palabras que tus ancestros nunca se atrevieron a pronunciar. Hay una parte de ti que se siente exiliada de tu propia existencia, cumpliendo rutinas mecánicas mientras algo esencial permanece encerrado, susurrando desde las celdas del olvido. Es el dolor de quien ha aprendido a vivir en traducción constante, traduciendo los impulsos del alma al lenguaje socialmente aceptable, traduciendo los sueños nocturnos a la lógica diurna, traduciendo el llanto interior a sonrisas presentables. Pero en la traducción, algo siempre se pierde, y lo que se pierde es precisamente lo que más necesitas recuperar. Este dolor no es personal, aunque lo sientas como propio. Es el eco de cada mujer de tu linaje que tragó su verdad para ser amada. Es la huella de cada hombre que enterró su vulnerabilidad para ser respetado. Es la memoria celular de generaciones que eligieron la supervivencia por encima de la autenticidad. Y ahora tú cargas con la tarea sagrada de interrumpir el patrón. La analista junguiana Clarissa Pinkola Estés habla de la mujer esqueleto, esa parte de nosotros que ha sido despojada de su carne emocional, reducida a la estructura básica de la supervivencia. Pero es precisamente en esa desnudez esquelética donde reside la posibilidad de renacer, no con la carne artificial de las expectativas externas, sino con la carne auténtica de quien realmente eres cuando nadie más define tu valor. ¿Sientes ese peso al despertar? No es depresión, es tu alma recordándote que hay una conversación pendiente, un diálogo que has estado posponiendo porque temes lo que podrías descubrir si realmente te escucharas. No se trata de optimismo forzado, ni de mantras motivacionales que suenan vacíos en la boca de quien lleva meses sintiendo que algo esencial se ha quebrado en su interior. Se trata del poder arquetípico del amanecer, cuando la psique es más permeable, cuando las defensas de la mente están más bajas, cuando el alma puede finalmente filtrar su sabiduría a través de las grietas de tu armadura cotidiana. Cada mañana es un rito de paso. Los antiguos lo sabían. El momento entre la noche y el día es cuando el velo entre los mundos se vuelve más delgado. Las culturas originarias realizaban sus ceremonias más sagradas al amanecer, no porque fuera conveniente, sino porque reconocían que en esos instantes la realidad ordinaria se vuelve más maleable, más receptiva a la transformación. Carl Jung practicaba lo que llamó imaginación activa en las primeras horas de la mañana.
No era meditación en el sentido convencional, sino un diálogo consciente con las fuerzas inconscientes que moldean nuestra vida desde las sombras. Escribía en su diario rojo conversaciones con figuras interiores, con aspectos de su psique que tenían nombres propios y voces distintivas. Para Jung, la mañana era el momento en que podía acceder a esa personalidad número 2 que todos llevamos dentro, la que conoce verdades que la personalidad cotidiana aún no ha descubierto. La neurociencia moderna confirma lo que los místicos siempre supieron. El cerebro está en su estado más plástico durante las primeras horas de vigilia. Las ondas cerebrales alfas, asociadas con la creatividad y la introspección, son más pronunciadas. El cortisol matutino, en lugar de ser solo una respuesta al estrés, puede funcionar como un activador de la neuroplasticidad cuando se canaliza conscientemente. Pero aquí está la diferencia crucial. La pregunta no es si vas a atravesar este portal. La pregunta es si lo atravesarás como un sonámbulo, repitiendo los patrones heredados de inconsciencia, o si te encontrarás contigo mismo en el altar del despertar, dispuesto a susurrar las palabras que tu alma ha estado esperando escuchar. Había una mujer que cada mañana despertaba con palabras atrapadas en la garganta. No eran palabras comunes, eran palabras más antiguas, más profundas, palabras que sabían cosas que su mente consciente había olvidado. Durante años, las silenció con café y urgencia, ahogando el susurro con el ruido de la productividad, con la prisa de convertirse en quien otros esperaban que fuera. Su garganta se había vuelto un cementerio de verdades no pronunciadas. Cada sí que había dicho cuando su alma gritaba no, se había sedimentado allí como una piedra. Cada sonrisa fabricada cuando el corazón se desplomaba había añadido otra capa de silencio. Su voz se había vuelto un eco de voces ajenas, la de su madre que nunca se había revelado, la de su abuela que había tragado su ira para mantener la paz, la de bisabuelas que habían muerto con secretos enterrados bajo la lengua. Una mañana despertó antes de que sonara la alarma. En ese silencio previo al día lo escuchó claramente, como una voz que venía de sus propias entrañas, pero que sonaba más antigua que su edad. Has estado hablando el idioma de todos, menos el tuyo. La frase la atravesó como una flecha de reconocimiento. Se dio cuenta de que cada vez que se precipitaba al día sin hacer una pausa, cada vez que llenaba el silencio matutino con distracciones, estaba abandonándose a sí misma una vez más. La voz no exigía ser escuchada con desesperación, suplicaba simplemente no ser olvidada. Esa mañana, en lugar de levantarse de inmediato, se quedó en la cama y le susurró de vuelta. No sabía qué decir, así que simplemente dijo: «Estoy aquí, te escucho». Y por primera vez en años, sintió que había vuelto a casa. No a una casa externa, sino a la casa de su propio cuerpo, de su propia alma. Comenzó un ritual. Cada mañana, antes de permitir que el mundo reclamara su atención, tenía una conversación silenciosa consigo misma. No era oración en el sentido religioso, ni meditación en el sentido técnico. Era simplemente el acto radical de preguntarle a su alma: «¿Qué necesitas que sepa hoy?». Y el alma respondía, a veces con imágenes, a veces con sensaciones en el cuerpo, a veces con una claridad súbita sobre situaciones que había estado evitando. La mujer descubrió que su alma tenía una inteligencia diferente a la de su mente, más lenta, más profunda, más conectada con los ritmos naturales de la vida. Meses después, la gente comenzó a notar algo diferente en ella. Su voz había cambiado, no solo en el tono, sino en la sustancia. Cuando hablaba, sus palabras tenían peso, como si vinieran de un lugar más profundo. Había recuperado lo que Marion Woodman llama la voz del cuerpo, esa forma de comunicación que surge cuando la psique y el soma están alineados. Lo que esta mujer descubrió no es un caso aislado,
sino el retorno a una práctica ancestral que la vida moderna ha casi extinguido: el arte del diálogo interior consciente. En las tradiciones chamánicas se entiende que cada persona lleva dentro múltiples voces: la voz del niño herido, la voz del guerrero, la voz del sabio, la voz del creador. El desequilibrio surge cuando solo una de estas voces domina la conversación, o cuando la cacofonía externa silencia completamente el parlamento interno. Carl Jung dedicó gran parte de su obra a cartografiar estos territorios interiores. Su concepto de imaginación activa no era un ejercicio intelectual, sino una práctica profundamente encarnada de dar voz a las diferentes facetas de la psique. Jung conversaba con sus sueños, con sus síntomas, con sus estados emocionales, como si fueran entidades con inteligencia propia, y descubrió algo revolucionario. Cuando tratamos nuestros estados internos como información válida, en lugar de como problemas a resolver, algo se transforma en la raíz misma de nuestro ser. La investigación moderna sobre la red neuronal por defecto confirma lo que Jung intuía. Cuando la mente no está enfocada en tareas específicas, no está inactiva. Está procesando activamente información emocional, integrando experiencias y accediendo a formas de conocimiento que trascienden el pensamiento lineal. Stephen Porges, en su teoría polivagal, demuestra que el sistema nervioso autónomo está constantemente evaluando la seguridad del entorno, no solo físico, sino también emocional y relacional. Cuando interrumpimos este proceso natural con estimulación constante, revisando el teléfono inmediatamente al despertar, llenando cada silencio con ruido, evitando sistemáticamente la quietud, estamos cortando el acceso a nuestra propia inteligencia más profunda. Es como si viviéramos en una casa con bibliotecas llenas de sabiduría ancestral, pero pasáramos toda nuestra vida en el vestíbulo, demasiado ocupados para explorar las habitaciones interiores. El diálogo matutino con el alma no es escapismo, es la práctica más pragmática que existe. Cuando accedemos conscientemente a esa inteligencia más profunda, tomamos decisiones más alineadas, reconocemos patrones antes de que se conviertan en crisis y desarrollamos lo que Jung llamó función trascendente, la capacidad de integrar contenidos inconscientes de manera consciente, creando nueva vida psíquica. Pero hay algo más profundo en juego. Cuando te despiertas y buscas inmediatamente tu teléfono, no solo estás eligiendo la distracción por encima de la introspección, estás eligiendo el ruido colectivo por encima de tu voz individual. Estás eligiendo las crisis fabricadas de la cultura digital por encima de los ritmos orgánicos de tu propia psique. Es un acto de abandono tan sutil que la mayoría no se da cuenta de que está ocurriendo. Quizás reconoces este patrón en tu propia vida, esa sensación de despertar ya cansado, como si hubieras estado corriendo incluso en sueños. Esa pesadez indefinida que no puedes nombrar pero que te acompaña desde las primeras horas de la mañana. Has probado afirmaciones que sonaban vacías en tu boca, pensamientos positivos que parecían flotar sobre la superficie de algo mucho más profundo que pedía ser reconocido. No estás roto, no necesitas ser reparado. Lo que sientes es nostalgia del alma, la añoranza de un hogar que no es un lugar físico, sino un estado de ser. Es la nostalgia de ti mismo, antes de que aprendieras a traducir tu autenticidad al lenguaje de la aceptación social. Hay una diferencia radical entre estar perdido y estar en proceso de encontrarse. El alma a veces necesita perderse para recordar lo que realmente está buscando. A veces necesita tocar fondo para redescubrir su propia gravedad. Lo que experimentas como desarraigo podría ser, en realidad, la forma en que tu psique se libera de raíces que nunca fueron verdaderamente tuyas. ¿Has notado cómo ciertos silencios te aterrorizan más que el ruido? Cómo la quietud
puede sentirse más amenazante que el caos. Esto no es coincidencia. El alma habla en silencio, y una cultura que ha perdido el arte de escuchar producirá individuos que temen precisamente lo que más necesitan: el encuentro consigo mismos en la quietud. Ella se encontraba al borde de un precipicio en su sueño, no porque quisiera saltar, sino porque algo la llamaba desde el otro lado. Al despertar sintió esa opresión familiar en el pecho, la ansiedad que la había perseguido durante meses como una sombra fiel. Pero esta mañana algo cambió. En lugar de identificarse con el miedo, susurró: «Yo no soy mi miedo». En ese susurro había una separación alquímica. El miedo seguía presente, pero ya no era ella. Era una información, no una identidad. Era una señal del sistema nervioso, no una verdad sobre su naturaleza esencial. James Hillman, en su psicología arquetípica, describía el miedo como el guardián del umbral, esa energía que nos protege de la expansión, manteniéndonos pequeños, que nos salva de lo desconocido, confinándonos en lo familiar. El miedo no es el enemigo, es la voz de cada ancestro que eligió la seguridad sobre la aventura, la supervivencia sobre la autenticidad, lo conocido sobre lo posible. Cuando susurras «yo no soy mi miedo», no estás negando su presencia. Estás reclamando tu soberanía sobre tu paisaje interior. Estás recordando que eres el observador de tus emociones, no su víctima. Esta diferenciación activa lo que los neurocientíficos llaman metacognición, la capacidad de pensar sobre el pensamiento, de sentir sobre el sentimiento. El cortisol inunda tu sistema cuando te identificas con el miedo, cuando permites que defina tus posibilidades. Pero cuando creas un espacio de observación consciente entre el yo y la emoción, la corteza prefrontal puede intervenir. Te conviertes en testigo de tu propio drama interior en lugar de ser el protagonista arrastrado por cada fluctuación emocional. La investigación sobre mindfulness demuestra que esta simple separación entre el observador y lo observado puede reducir la actividad de la amígdala hasta en un 50%. No porque reprimas el miedo, sino porque cambias tu relación con él. Dejas de ser alguien que tiene miedo para convertirte en alguien que observa el miedo con curiosidad compasiva. ¿Lo sientes? Ese sutil cambio energético al recordar que eres más vasto que cualquier emoción que te atraviese. Había un hombre que nunca entendía por qué su estómago se contraía cada vez que entraba a su oficina. Su mente le decía que debía estar agradecido: trabajo estable, ingreso seguro, respeto social. Pero su cuerpo hablaba un idioma diferente, el idioma del alma que había sido ignorada durante tanto tiempo que solo podía comunicarse a través de síntomas. Su cuerpo era como un animal sabio que percibe terremotos antes de que los instrumentos los detecten. Cada tensión muscular, cada nudo en la garganta, cada fatiga inexplicable era su organismo intentando comunicar verdades que su condicionamiento mental se negaba a reconocer. En la tradición sufí, el cuerpo se considera el templo de la revelación divina. No hay separación entre lo espiritual y lo físico. Cada sensación es una forma de orientación, cada síntoma una oportunidad de escuchar más profundamente. Rumi escribía: «La brisa del amanecer tiene secretos que contarte, no vuelvas a dormirte». Pero los secretos no solo llegan a través del viento, llegan a través de la sabiduría encarnada en cada célula. Marion Woodman dedicó su vida a estudiar cómo el cuerpo alberga lo que la psique aún no puede expresar. Demostró que los síntomas somáticos a menudo preceden a los insights psicológicos. El cuerpo sabe antes de que la mente entienda. Los trastornos alimentarios, los dolores crónicos, las enfermedades autoinmunes pueden ser formas en que el alma grita a través de la carne cuando todas las demás vías de comunicación
han sido bloqueadas. Tu cuerpo guarda la memoria de cada límite violado, de cada no que pronunciaste como sí, de cada vez que traicionaste tu instinto para complacer expectativas externas. Pero también guarda la memoria de cada momento de autenticidad, de cada vez que dijiste tu verdad, de cada instante en que te permitiste ser completamente tú mismo. Cuando tu pecho se oprime, ¿qué está protegiendo? Cuando tus hombros cargan un peso invisible, ¿de quién has heredado esa carga? Tu cuerpo no te traiciona. Actúa como el oráculo que tus ancestros nunca tuvieron, expresando las verdades que tu condicionamiento te enseñó a silenciar. Esta mañana coloca tu mano sobre tu corazón y pregunta, ¿qué estás tratando de decirme? No escuches con tu mente analítica, sino con la inteligencia más profunda que vive en tus células, en tu respiración, en los espacios entre tus pensamientos. Siempre se sentía atrasada, como si la vida fuera una carrera que estaba perdiendo. Cada mañana traía la urgencia familiar, deadlines, expectativas, la marcha incesante del tiempo lineal. Pero el alma opera en un ritmo diferente, cíclico y estacional, como las antiguas celebraciones que honraban el giro de la rueda cósmica. Las culturas indígenas lo entendían. El tiempo es una espiral, no una línea recta. La sanación ocurre en oleadas, no en etapas lineales. El crecimiento sigue ritmos estacionales, no horarios artificiales. Cuando te apresuras por la mañana, abandonas el tiempo natural del alma por la urgencia artificial del mundo. Los griegos tenían dos palabras para tiempo, cronos y kairos. Cronos es el tiempo del reloj, cuantitativo, ansioso, siempre escaso. Kairos es el tiempo cualitativo, el momento oportuno, cuando la acción surge naturalmente de la presencia plena. Es el tiempo de la revelación, del insight, del cambio orgánico. Cada mañana eliges a qué tipo de tiempo vas a servir. Puedes entrar al día desde Cronos, con prisa, ansiedad, la sensación de estar siempre persiguiendo algo que se escapa, o puedes entrar desde Kairos, con presencia, ritmo natural, confianza en que lo que necesita suceder, sucederá en su momento apropiado. La investigación sobre estados de flow demuestra que los momentos de mayor productividad y creatividad ocurren cuando salimos del tiempo cronológico y entramos en lo que Mihaly Csikszentmihalyi llama tiempo subjetivo, ese estado donde las horas pasan como minutos porque estamos completamente absortos en el momento presente. Paradójicamente, cuando dejas de correr contra el tiempo se expande. Cuando permites que tu alma dicte el ritmo, descubres que hay tiempo suficiente para todo lo que realmente importa, no porque tengas más horas, sino porque estás presente en las horas que tienes. ¿Qué pasaría si aquello hacia lo que te apresuras en realidad se alejara de ti porque no estás lo suficientemente presente para recibirlo cuando finalmente llegue? La mujer despertó con la tristeza sentada sobre su pecho, como un gato que hubiera encontrado su lugar favorito. Su primer instinto fue sacudírsela. Café, música, cualquier distracción que pudiera disolver la melancolía antes de que la envolviera completamente. Pero esta mañana, algo la detuvo. En lugar de resistir, susurró, ¿qué me invitas a ver? La tristeza no se movió, pero cambió su cualidad. De peso opresivo se transformó en presencia expectante, como si hubiera estado esperando esta pregunta toda su vida. En la psicología junguiana, las emociones no son obstáculos a superar, sino mensajeros del inconsciente. Cada emoción lleva información específica sobre el estado de nuestra psique, sobre necesidades no atendidas, sobre aspectos de nosotros mismos que requieren atención. La ira podría ser la forma en que el alma manifiesta que se han violado tus límites. La tristeza podría ser el procesamiento de una pérdida que finalmente está lista para ser sentida completamente. Peter Levine, en su trabajo sobre trauma somático,
Demuestra que las emociones son movimientos de energía que necesitan completar su ciclo natural. Cuando las interrumpimos prematuramente, con distracción, represión o pensamiento positivo forzado, la energía se queda atascada en el sistema nervioso, manifestándose como ansiedad crónica, depresión o síntomas físicos inexplicables. La práctica de estar con la emoción, que Clarissa Pinkola Estés llama permanecer con el afecto, no significa regodearse en el sufrimiento. Significa desarrollar la capacidad de tolerar la intensidad emocional sin colapsar ni disociar, sin huir hacia la acción compulsiva o la distracción automática. Cuando te despiertas con una emoción inexplicable, ya sea ansiedad, tristeza, irritación o incluso una alegría que parece demasiado, tu primera respuesta determina si esa emoción se convertirá en información útil o en sufrimiento prolongado. Si la recibes con curiosidad compasiva, puede revelar capas de sabiduría que tu mente consciente nunca habría descubierto por sí sola. No eres responsable de tener la emoción. Solo eres responsable de cómo te relacionas con ella una vez que está presente. Había estado evitando el dolor durante meses. El dolor de una relación que terminó, el duelo por un sueño que murió, la pérdida de una versión de sí mismo que tuvo que dejar atrás para crecer. Pero cada mañana el dolor estaba allí, esperando como un maestro paciente que conoce el valor de la repetición. Finalmente, dejó de correr. Se sentó con el dolor como se sienta con un amigo íntimo. Lo dejó hablar sin interrumpir. Lo dejó mostrarle imágenes sin censurar. Lo dejó enseñarle lo que había venido a enseñar. Carl Jung escribió: "Lo que resistes persiste". Pero la verdad más profunda es que lo que sientes con mayor intensidad a menudo señala hacia lo que más necesitas integrar. El alma no nos da más de lo que podemos manejar, pero nos da exactamente lo que estamos listos para metabolizar conscientemente. La emoción cruda es como un espejo roto. Cuando te miras en él con valentía, puedes ver todos los fragmentos de ti mismo que se han dispersado, esperando ser reunidos. Las lágrimas que has estado conteniendo podrían contener la sal de un dolor ancestral que finalmente está listo para ser llorado. La ira que has estado reprimiendo podría contener la fuerza vital que fue enterrada bajo capas de complacencia. La teoría polivagal de Stephen Porges nos enseña que el sistema nervioso siempre busca seguridad y conexión. A veces, las emociones que nos resultan más amenazantes son precisamente las que intentan reconducirnos hacia nosotros mismos, hacia nuestras necesidades auténticas, hacia nuestros límites reales. Existe una diferencia crucial entre sentir una emoción y ser consumido por ella. Cuando desarrollas la capacidad de sentir profundamente, sin perderte en el sentimiento, descubres que cada emoción intensa es un portal hacia una comprensión más profunda de tu naturaleza esencial. El dolor emocional, cuando es recibido conscientemente, tiene una inteligencia propia. Te muestra exactamente qué aspectos de tu vida necesitan atención, qué partes de tu alma han sido descuidadas, qué verdades has estado evitando. No es tu enemigo, es tu guía más honesto. ¿Qué has estado sintiendo que has tenido miedo de afrontar completamente? ¿Y qué podría revelarte sobre lo que realmente necesitas para florecer? El ruido la seguía a todas partes. No solo el caos externo de notificaciones y tráfico, sino también el comentario interno que nunca cesaba. Temía el silencio como otros temen las alturas, atemorizada de que en la quietud descubriera algo que no estaba preparada para conocer. Pero el silencio fue paciente con su miedo. Aguardaba en los espacios entre sus pensamientos, en la pausa antes de su primer aliento cada mañana, en el instante justo antes de que el sueño la reclamara, y poco a poco comenzó a revelar su secreto. No estaba vacío en absoluto.
Estaba impregnado de todo lo que había estado demasiado ocupada para percibir. Cuando el parloteo mental finalmente se agotó, descubrió lo que los místicos han sabido siempre. En el silencio, el alma habla su idioma nativo. No con palabras, sino con conocimiento directo. No con explicaciones, sino con reconocimiento instantáneo. La vida moderna nos ha vuelto fóbicos al silencio porque el silencio es donde el alma habla más claramente. Llenamos cada momento con estimulación, cada pausa con entretenimiento, cada espacio tranquilo con ruido, porque intuimos que en la quietud podrían emerger verdades que desafíen la vida que hemos construido sobre fundamentos inestables. Pero el silencio no está vacío, está preñado de posibilidades, de presencia, de la inteligencia más profunda que solo puede emerger cuando la mente superficial finalmente detiene su comentario constante. Las tradiciones contemplativas lo llaman el vacío fértil, el espacio donde toda creatividad auténtica nace. Los estudios sobre la red neuronal por defecto demuestran algo revelador. Cuando el cerebro no está enfocado en tareas específicas, no está inactivo, está en su modo más integrativo, procesando experiencias, haciendo conexiones creativas, accediendo a formas de inteligencia que trascienden el pensamiento lineal. El miedo al silencio es, fundamentalmente, miedo a encontrarnos con nosotros mismos. En el silencio descubres que no estás solo. Estás acompañado por una presencia que es completamente tuya, pero que también te trasciende. Es la presencia de tu alma, que ha estado esperando pacientemente a que dejes de llenar cada momento con actividad compulsiva. Esta mañana, puedes sentarte 3 minutos en silencio y escuchar lo que emerge de la quietud, no para lograr algo, sino simplemente para recordar que existes más allá del ruido. Aprendió a empequeñecerse hasta casi desaparecer. Aprendió a tragar su verdad hasta que se le cerró la garganta. Aprendió a sonreír mientras su alma lloraba, a asentir mientras su voz interior gritaba rebeldía, a decir sí con la boca mientras cada célula de su cuerpo susurraba no. Se convirtió en una maestra del autoborramiento, esculpiendo su figura para mantenerse segura, amada e incluida. Pero el precio fue astronómico. Olvidó su propio rostro, perdió su propia voz. Se convirtió en un hermoso fantasma que acechaba su propia vida. Pero ahora cada mañana recuerda, ya no me abandono para ser aceptado. Esta es la herida arquetípica del bueno, el que da hasta que no queda nada, el que dice sí cuando el alma grita no, el que realiza actos de bondad mientras la autenticidad genuina se marchita en las sombras. Es el trauma de creer que debes ganarte el derecho a existir, que tu valor depende de tu utilidad para otros. Brené Brown, en su investigación sobre vergüenza y pertenencia, descubrió algo revolucionario. Las personas que se sienten más merecedoras de amor y pertenencia son aquellas que creen merecer amor simplemente por existir, no por lo que hacen, sino por lo que son. El abandono de sí mismo es un mecanismo de supervivencia que desarrollamos en la infancia cuando aprendemos que ciertos aspectos de nosotros no son aceptables. Pero lo que nos salvó a los 5 años puede estar destruyéndonos a los 30. La aceptación que requiere autoabandono no es amor, es una transacción, y en esa transacción siempre sales perdiendo. Cuando intercambias tu autenticidad por aprobación, eres como una flor que intenta florecer bajo luz artificial. Puedes sobrevivir, pero nunca florecerás completamente. Tu alma conoce la diferencia entre ser amado por quien eres y ser tolerado por quien finges ser. La práctica de no abandonarse a sí mismo comienza con pequeños actos de fidelidad hacia tu naturaleza esencial, es decir, no cuando realmente quieres decir no, incluso si eso incomoda a otros.
Es honrar tus límites energéticos en lugar de sobreextenderte para complacer. Es elegir la incomodidad de la autenticidad por encima de la falsa paz de la conformidad. ¿En qué áreas de tu vida sigues intercambiando tu verdad por aprobación? ¿Y qué podría suceder si comenzaras a amar tu autenticidad más de lo que temes el rechazo? Huyó de su oscuridad, pero la oscuridad era más rápida. Vivía en sus sueños, en sus súbitos arrebatos de ira, en los celos que lo consumían cuando otros lograban lo que él había fracasado en alcanzar. Durante años, creyó que si lograba eliminar estas partes negativas de sí mismo, finalmente sería digno de amor. Pero la sombra no desaparece cuando la ignoras. Se agudiza en el exilio. Lo que rechazamos en nosotros mismos no se desvanece, simplemente se enmascara y nos sabotea desde las sombras. Sus celos no eran el problema. La vergüenza por sus celos era la prisión. Una mañana, en lugar de resistir la oleada de envidia que sintió al ver el éxito de un colega, se sentó con ella. Le preguntó, ¿qué me estás mostrando sobre lo que realmente deseo? Y la envidia, liberada de su carga de vergüenza, se transformó en claridad sobre sus propias aspiraciones no reconocidas. La sombra, en la psicología profunda de Jung, no es malvada, sino repudiada. Cada emoción que te han enseñado a esconder, cada deseo etiquetado como inapropiado, cada aspecto de tu personalidad que no encaja en el molde del buen ciudadano, no son defectos que debas eliminar. Son partes exiliadas de tu totalidad, esperando en el umbral de la conciencia el permiso para volver a casa. A menudo, nuestros mayores dones se esconden en lo que más rechazamos de nosotros mismos. La ira que hemos enterrado podría contener nuestros límites saludables. El egoísmo que hemos negado podría albergar nuestro auténtico cuidado personal. La oscuridad que hemos temido podría ser el terreno fértil donde crezca nuestra creatividad más auténtica. Richard Schwartz, en su modelo de sistemas familiares internos, demuestra que no existen partes malas de la psique, solo partes que han sido forzadas a asumir roles extremos para protegernos. El crítico interno feroz podría estar intentando protegerte del rechazo, siendo más duro contigo que cualquier crítico externo. El rebelde destructivo podría estar protegiendo tu autenticidad de formas que no reconoces conscientemente. Cuando te acercas a estas partes exiliadas con curiosidad en lugar de juicio, ocurre algo alquímico. Se transforman de saboteadores en aliados. El crítico se convierte en el discernidor sabio. El rebelde se convierte en el innovador auténtico. El niño herido se convierte en la fuente de compasión genuina. ¿Qué aspecto de ti mismo has estado intentando exiliar? ¿Y cómo te sentirías al finalmente darle la bienvenida a casa? Había construido su identidad alrededor de los logros, calificaciones perfectas, ascensos, likes, validación constante, pero cada logro la dejaba sintiéndose vacía, como comer azúcar cuando lo que ansiaba era alimento real. Los aplausos nunca eran suficientes porque buscaba prueba externa de una verdad interna, que ella importaba. Descubrió que el valor del alma no es contingente, no aumenta con el éxito ni disminuye con el fracaso. Existe en el espacio entre el hacer y el ser, en la pausa entre el logro y la siguiente meta, en el silencio que existe antes de tener que demostrarle algo a alguien. Viktor Frankl, sobreviviendo a los campos de concentración, descubrió que las circunstancias externas no pueden arrebatar el sentido de la vida. El valor del alma es como ese sentido, independiente del desempeño, inmune a la crítica, inquebrantable incluso ante el fracaso más público. La diferencia entre valor condicional e incondicional es la diferencia entre ansiedad existencial y paz profunda. El valor condicional dice, soy valioso por lo que logro. El valor incondicional dice,
Soy valioso porque existo. La investigación sobre teoría de la autodeterminación demuestra que la motivación intrínseca, hacer algo porque se alinea con tus valores, genera más satisfacción y bienestar que la motivación extrínseca, hacer algo por recompensas externas. Cuando tu sentido de valor depende de resultados externos, vives en montaña rusa emocional constante. Cuando tu valor está anclado en tu esencia, los resultados externos se convierten en expresiones de tu naturaleza, no en validaciones de tu existencia. Puedes sentir tu valor en este momento, antes de lograr cualquier otra cosa hoy. Puedes reconocer esa parte de ti que existe independientemente de cualquier rol que desempeñes. El sol no sale gradualmente. Hay un momento preciso en que la oscuridad cede ante la luz, cuando la noche se rinde al día. Cada amanecer participas en el ritual cósmico más antiguo: muerte y renacimiento, disolución y recreación, el eterno ciclo que gobierna toda existencia. Pero la mayoría de las mañanas atravesamos este milagro como sonámbulos. Despertamos ya pensando en los asuntos pendientes de ayer o en las ansiedades de mañana, perdiendo la oportunidad sagrada de este momento: nacer de nuevo, elegir de nuevo, recordar de nuevo quiénes somos realmente bajo todas las capas de roles y responsabilidades. En muchas tradiciones indígenas, el amanecer es el momento más sagrado, cuando el velo entre los mundos es más delgado, cuando las oraciones viajan más rápido, cuando el alma es más receptiva a la guía. Los Lakota dicen que las oraciones matutinas suben con el sol, llevadas por su energía hacia los cielos. Joseph Campbell describió el viaje del héroe como un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Cada mañana tienes la oportunidad de recomenzar ese viaje, dejar atrás quien fuiste ayer y descubrir quién podrías llegar a ser hoy, no como negación del pasado, sino como integración consciente de todo lo vivido en una nueva versión de ti mismo. Las investigaciones sobre neuroplasticidad confirman que el cerebro está en su estado más maleable al despertar. Las conexiones neuronales son más flexibles, las vías están más abiertas a la reorganización. Simbólica y científicamente, la mañana es el momento de mayor potencial transformativo. Cuando honras conscientemente este renacimiento diario, cada día se convierte en una oportunidad de authoring tu propia existencia. En lugar de ser víctima de patrones heredados, te conviertes en co-creador consciente de tu vida. ¿Cómo saludarías este día si realmente creyeras que estás naciendo en él por primera vez? ¿Qué sería diferente si supieras que tienes el poder de elegir quién ser en este nuevo día? Se miró al espejo y vio la expresión preocupada de su madre, la postura defensiva de su padre, la mirada cansada de su abuela. Durante años, creyó estar condenada a repetir sus patrones, a cargar sus heridas como su propio destino. Pero gradualmente aprendió a separar herencia de identidad. El pasado vive en nuestros cuerpos como memoria celular, en nuestro sistema nervioso como respuestas al trauma, en nuestro inconsciente como patrones arquetípicos. Llevamos los símbolos, no solo nuestras propias experiencias, sino las experiencias no procesadas de nuestro linaje. Esto no es misticismo, es epigenética. Los estudios sobre trauma transgeneracional demuestran que los efectos del trauma histórico pueden transmitirse a través de la expresión genética. Los hijos de supervivientes del Holocausto muestran cambios en los perfiles hormonales del estrés. Los descendientes de personas esclavizadas portan marcadores fisiológicos del sufrimiento ancestral en su ADN. Pero aquí está la verdad profunda. También heredamos resiliencia, sabiduría y fortaleza ancestrales. Cada antepasado que sobrevivió lo suficiente para reproducirse, transmitió no solo sus heridas, sino también su capacidad de sanar,
adaptarse y trascender. En tu sangre fluye la memoria de quienes atravesaron guerras, hambrunas, exilios, y aún así encontraron formas de amar, crear y transmitir vida. Clarissa Pinkola. Estés llama a esto la naturaleza salvaje, esa esencia indestructible que sobrevive a todos los intentos de domesticación, a todas las formas de opresión, a todos los patrones de limitación. No eres solo el producto de tu pasado, eres su transformación consciente. Cuando sanamos conscientemente, creamos ondas que se mueven tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo. Tu valor para sentir lo que otros no pudieron sentir, para decir lo que otros no pudieron decir, para elegir lo que otros no se atrevieron a elegir, libera energía ancestral que había estado atrapada durante generaciones. ¿Qué don ancestral has heredado junto con las heridas ancestrales? ¿Y cómo podría tu sanación personal contribuir a la sanación de todo tu linaje? Solía disculparse por saber cosas que no podía explicar. Tengo una corazonada, decía, como si el sentimiento fuera inferior al pensamiento. Es solo intuición, añadía, como si la intuición necesitara permiso para existir. Le habían enseñado a confiar más en los datos que en el instinto, en la lógica que en la sabiduría más profunda que habitaba en sus entrañas. Pero cada error significativo que había cometido se debía a traicionar ese conocimiento inicial. El susurro que habló antes de que su mente pudiera racionalizar, la sabiduría corporal que se contrajo antes de que sus pensamientos pudieran explicar por qué. Había aprendido a traducir el lenguaje de su alma al lenguaje del mundo, y en la traducción perdía la verdad esencial. Tu cuerpo es un templo de sabiduría ancestral. El vientre que se tensa cuando alguien miente lleva la sabiduría de 1000 antepasados que sobrevivieron leyendo energía, no palabras. La piel que se eriza en ciertos espacios guarda la memoria de cada límite que tu linaje aprendió a honrar para mantenerse vivo. Lo que descartamos como simple intuición es en realidad inteligencia somática, el sistema nervioso procesando patrones demasiado sutiles para que el pensamiento consciente los detecte. El corazón contiene más neuronas de las que la mayoría imagina, creando lo que los neurocientíficos llaman el cerebro del corazón, una red neuronal que procesa información emocional y relacional de formas que trascienden la cognición lineal. Las investigaciones del Instituto HeartMath demuestran que el corazón envía más señales al cerebro que las que recibe, influyendo en la percepción, la toma de decisiones y el procesamiento emocional. Tu intuición no es fantasía, es inteligencia integrada operando a velocidades que superan el análisis consciente. Las culturas indígenas nunca olvidaron esto: el cuerpo como oráculo, la sensación como escritura sagrada, el instinto como guía de supervivencia, no solo física, sino espiritual. Recuperar tu lengua materna intuitiva no es regresar al primitivismo, es integrar formas de conocimiento que la cultura moderna ha amputado de su experiencia. ¿Qué está tratando de decirte tu intuición que tu mente racional sigue explicando o descartando? ¿Y qué podría suceder si comenzaras a confiar en esa primera respuesta que surge antes de que el análisis la eclipse? El dolor no era solo suyo. Cargaba la sal de cada mujer de su linaje que se había tragado su verdad, el peso de cada ancestro que había elegido supervivencia por encima de autenticidad. Solía pensar que estaba rota, llevando heridas demasiado pesadas para que una sola persona las soportara. Entonces comprendió, no las cargaba para sufrir, las cargaba para transmutar. Hay una verdad oculta en cómo el dolor se filtra a través de las familias como agua, a través de piedra, creando canales que moldean generaciones. La ansiedad que no puedes explicar podría ser el miedo no procesado de tu bisabuela,
La rabia que te sorprende podría ser la voz silenciada de tu abuelo que finalmente exige ser escuchada. Pero esto lo cambia todo. No eres solo heredero de heridas, sino alquimista capaz de transformarlas. Cuando estudiamos cómo el trauma resuena a través de generaciones, descubrimos algo revolucionario. La sanación también se mueve bidireccionalmente a través del tiempo. Tu coraje para sentir lo que otros no pudieron sentir, para procesar lo que otros no pudieron procesar, crea ondas sanadoras que afectan el linaje tanto hacia adelante como hacia atrás. En las tradiciones chamánicas, el herido sanador es sagrado, aquel que transforma sufrimiento personal en medicina para el colectivo. Tu dolor no es castigo, es preparación, no es patología, es profecía. El dolor del alma siempre lleva dirección, propósito, la semilla de tu próxima evolución. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Las células guardan historias, los músculos guardan memoria, el sistema nervioso hereda patrones que nunca fueron originalmente tuyos. Pero tú, consciente, presente, dispuesto, tienes el poder de interrumpir el patrón, de ser quien finalmente dice, esto termina conmigo y la sanación comienza conmigo. Resmaa Menakem, en su trabajo sobre trauma racial, demuestra cómo el trauma colectivo se aloja en el cuerpo y se transmite generacionalmente hasta que alguien desarrolla la capacidad somática de procesarlo conscientemente. Tu dolor personal es frecuentemente la manifestación de un dolor colectivo que busca resolución a través de ti. ¿Qué pasaría si el dolor del que has estado tratando de escapar fuera en realidad el portal hacia tu propósito más profundo? ¿Y si tu capacidad de metabolizar conscientemente este sufrimiento fuera tu contribución única a la sanación del mundo? Durante meses se sintió a la deriva, desconectada de su propósito, de su pasión, de la dirección clara que una vez tuvo. Antes sabía exactamente quién era y hacia dónde se dirigía. Ahora se sentía como extraña en su propia vida, como si hubiera perdido el mapa de su propia existencia. Pero perdida, aprendió, es solo otra palabra para convirtiéndose. La noche oscura del alma no es patología, es iniciación. San Juan de la Cruz la describió como la disolución necesaria que precede al nacimiento espiritual. Psicológicamente, es lo que ocurre cuando las viejas estructuras de identidad ya no pueden contener la persona en la que te estás convirtiendo. Los japoneses tienen un concepto llamado mono no aware, la conciencia agridulce de la impermanencia de todas las cosas. Lo que se siente como pérdida podría ser la vida creando espacio para que algo nuevo emerja. Lo que se siente como desconexión podría ser la forma en que el alma te libera de identidades que ya no te sirven. En la teoría del caos existe un concepto llamado atractores extraños, patrones que emergen de aparente aleatoriedad. Lo que parece vagabundeo sin sentido podría ser la forma en que el alma encuentra su verdadera dirección a través de un proceso demasiado complejo para que la mente lineal lo comprenda. La oruga no sabe que se está convirtiendo en mariposa cuando entra en la crisálida. Para la oruga la disolución se siente como muerte. Pero la disolución no es destrucción, es reorganización a nivel celular, el proceso por el cual una forma de vida se transforma en algo completamente diferente mientras mantiene su esencia fundamental. Tu fase de no saber quién eres podría ser precisamente el proceso por el cual descubres quién has sido siempre. Bajo todas las capas de expectativas culturales, trauma familiar y condicionamiento social. El desmantelamiento de identidades falsas es a menudo prerequisito para el descubrimiento de la identidad auténtica. ¿Y si ese sentimiento de no saber quién eres fuera en realidad el comienzo de descubrir quién has sido siempre?
Y si la desorientación fuera el primer paso hacia una orientación más auténtica, susurrarte a ti mismo es recordar lo invisible que te sostiene. Estos códigos no son afirmaciones para convencerte de algo falso, son recordatorios de lo que siempre ha sido verdad, invitaciones a recordar lo que el ruido del mundo te ha hecho olvidar temporalmente. Cuando despiertes mañana, antes del teléfono, antes del café, antes de que el día te reclame con sus urgencias fabricadas, respira 3 veces profundamente y elige el código que te llame. No el que crees que deberías elegir, sino el que hace que algo en tu cuerpo responda, que genera un cambio sutil en tu energía, que se siente como reconocimiento en lugar de trabajo. Susúrralo, no como exigencia, sino como plegaria, no como solución mágica, sino como regreso a casa. Deja que fluya a través de ti como agua que encuentra su nivel, como respiración que encuentra su ritmo, como verdad que encuentra su voz después de años de silencio. No se trata de pensamiento positivo forzado, sino de reconexión auténtica. Se trata de recordar que no eres meramente un conjunto de hábitos y reacciones condicionadas, sino un alma con capacidad de elección, con el poder de crear significado desde cualquier circunstancia en la que te encuentres. Estos 14 códigos son llaves, y tú eres el templo que se abre desde adentro. Algunos días necesitarás la llave del coraje, otros la de la autocompasión. Algunas mañanas requerirán la llave de los límites, otras la de la integración de la sombra. Confía en la inteligencia que sabe qué llave encaja en qué cerradura. El ritual matutino no se trata de perfección, sino de presencia. No se trata de hacerlo correctamente, sino de hacerlo con intención genuina. El alma no necesita ceremonias elaboradas, necesita atención auténtica, reconocimiento sincero, el simple acto revolucionario de ser escuchada. Cuando te susurras a ti mismo con ternura genuina, participas en la alquimia ancestral del recuerdo, transformas el plomo de la vida inconsciente en el oro de la elección consciente. Recuperas tu poder no luchando contra lo que es, sino recordando quién eres dentro de lo que es. Este es el trabajo más profundo que existe, no cambiarte, sino reconocerte, no convertirte en alguien nuevo, sino descubrir quién has sido siempre bajo las capas de condicionamiento, trauma y expectativas culturales que te han enseñado a desconfiar de tu propia naturaleza esencial. El alma ha estado esperando esta conversación toda tu vida. Ha estado susurrando a través de tus sueños, de tus síntomas, de tus anhelos inexplicables, de esos momentos de claridad súbita que aparecen como regalos inesperados. Ahora, en el momento sagrado de la mañana, finalmente tienes la oportunidad de responder conscientemente a su llamado. Cuando la primera palabra del día nace del alma, el destino se inclina ante la intención. El susurro matutino no es solo una práctica, es un pacto con tu ser más profundo. Un compromiso diario renovado con la relación que más importa, la que existe entre tu mente consciente y tu alma eterna. En esta relación, eres simultáneamente el buscador y el maestro, la pregunta y la respuesta, el quebrantado y el sanador. Mañana por la mañana, al despertar en el umbral entre sueño y vigilia, recuerda, no estás comenzando un nuevo día cualquiera. Estás entrando en una nueva oportunidad para recordar quién eres esencialmente, para elegir conscientemente cómo quieres habitar tu vida, para susurrar los códigos ancestrales que abren el templo de tu propio devenir. El alma espera con paciencia infinita. Ha esperado toda tu vida para que recuerdes que la conversación que quiere tener contigo es la más importante que jamás tendrás. No porque tenga todas las respuestas ya formuladas, sino porque conoce íntimamente todas las preguntas que realmente importan. Y la primera pregunta, la que da nacimiento a todas las demás, siempre es la misma.
¿Estás listo para volver a casa contigo mismo? En el espacio entre dormir y despertar, entre olvidar y recordar, entre quien fuiste y en quien te estás convirtiendo, el alma susurra su verdad eterna. Nunca has estado perdido, solo has estado aprendiendo a encontrarte, y cada amanecer es una nueva oportunidad para recordar el camino de regreso a ti mismo.